Vamos a meditar en las Escrituras, ¿de acuerdo? Quiero que por favor, si trae su Biblia, espero que la traiga, en la epístola a Santiago. Y si usted se pregunta dónde está, porque de repente es una situación de que Santiago es medio desconocido, está casi hasta el final de su Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, hasta el final, casi. Después de Hebreos está la epístola del apóstol Pablo de Santiago, del apóstol Pablo de Santiago, la epístola de Santiago. Déjeme, antes de leer el pasaje que quiero dejarle, que quiero hablar con usted, porque Santiago es una de esas epístolas, y les decía hace rato, un poquito controvertidas, y déjeme explicarle por qué. De hecho, fue una de las epístolas que al formarse el canon, al integrarse ya los libros del Nuevo Testamento, fue una de las cartas que costó mucho trabajo integrarlas. Se fueron integrando, eso es algo histórico. Y fue una de las últimas cartas que se integró. La segunda cosa es que también ha sido polémica. Por ejemplo, allá en el siglo XVI, cuando Martín Lutero inicia su reforma, recordarán ustedes que lo que a él le impactó es la frase del justo por la fe vivirá. Y las Escrituras sí son claras en eso. La salvación es por fe y no por gracia. La salvación tiene que ver no por lo que yo haga, por lo bueno que soy, o por lo que me comporte, o por lo que yo vaya haciendo en mi comportamiento, sino por la gracia de Dios y por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y ese fue el mensaje de Martín Lutero. Pero al leer Santiago, observó, y usted lo puede observar, que Santiago hace como un juego de palabras en el sentido de decir, ok, está bien la fe, pero hace una pregunta. Si tú tienes fe, demuéstramelo con tus obras, porque yo te voy a demostrar por mis obras mi fe. En otras palabras, que la vida cristiana, ahora, y eso hizo que en la formación, en el canon o en la Biblia de Lutero, que se conoce así, no estuviera en la epístola de Santiago, porque para él entraba en conflicto. Si él decía, bueno, es que la salvación es por fe, las obras no. Bueno, Santiago habla mucho de obras, tus acciones, tu vida práctica, tu vida diaria, me va a demostrar que tú eres cristiano. Pero parece que Lutero se clavó más en el problema de obras y dijo no, y la quitó. Muy bien, ahora, ¿qué tan importante es el libro de la epístola de Santiago? Bueno, para aclarar lo siguiente, Santiago lo escribió uno de los hermanos de Jesús. De hecho, se llamaba el hermano de Jesús, el menor, Jacobo, que llegó a ser Santiago. Si usted quiere leer dónde se encuentra, pues mire, vamos a ver lo siguiente, porque quien lo escribió fue uno de los hermanos de Santiago, pero no lo escribió en el tiempo de Jesús. La conversión de Jacobo, de Jacobo, hermano de Jesús, fue mucho después. Simplemente uno de sus hermanos como que no estaba muy de acuerdo, sus hermanos no estaban muy de acuerdo en el ministerio de Jesús. Es más, en alguna ocasión él y sus hermanos y su madre pues pensaron que estaba loco, fueron a traerlo y le dijeron, no le crean a mi hijo, está un poco loco. Mateo capítulo 13, quiero que vea este pasaje, por favor. Versículo 55. Aconteció, la gente estaba preguntando, porque tenían Jesús después de hablar, y dice el 55, que la gente dice, ¿no es el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jacobo es el autor de Santiago. ¿Sí?
que llegó a ser ese nombre. Y entonces dice, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él estas cosas? Lo que estaba diciendo. Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Ahora, sus hermanos no creían en él, en su ministerio. Sin embargo, al momento de su resurrección es cuando empieza como creyente. Mire, en Juan capítulo 7, allí vemos un poquito más claro. Estoy tratando de dar una introducción acerca de Santiago. De hecho, los jóvenes hace 15 días terminaron una serie del libro de Santiago. Pero vean, por favor, Juan capítulo 7, versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, ¿sí? Y le dijeron sus hermanos, hablando de Jesús, le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno procura darse a conocer algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. ¿Cuándo es? Cuando creyeron en él, hasta después de la resurrección de Jesús. Primera los Corintios, capítulo 15, versículo 7. Ahora, ahí encontramos a ese Jacobo, ya convertido a Jesús. 15, versículo 7. Después apareció Jesús a Jacobo, su hermano, entiéndase. Después a todos los apóstoles. A partir de allí, vamos nosotros a ver a Santiago como una columna en la iglesia, de tal manera que, si usted nada más lo apunta por allí, en Gálatas capítulo 1, versículo 6, allí nos menciona que entre los principales o los líderes de la iglesia ya formada en el primer siglo, aparece Jacobo. ¿Por qué quiero dar esta introducción? Bueno, sencillo. Porque Santiago es una epístola práctica. Santiago es una epístola de reto. Es una epístola que nos enseña la urgencia de demostrar con nuestras acciones lo que decimos ser, lo que somos cristianos. Porque pareciera ser, bueno, siempre en la historia ha habido inconvenientes y siempre en la historia ha habido retos diferentes. Pero el reto más grande, a más de 2000 años de cristianismo, el reto más grande es ser cristianos congruentes, ser cristianos que con nuestras acciones nos reflejemos nuestra fe, lo que decimos nosotros ser. Y hoy más que nunca, siglo XXI, tercer milenio, año 2025, hoy más que nunca es urgente, es necesario que aquellos que nos decimos cristianos, no solamente seamos cristianos de palabra, no solamente seamos cristianos no solo de palabra, sino de cajón. Que nos reunamos en un lugar, que llevemos nuestra Biblia, pero no hay una congruencia con lo que nosotros decimos ser. Y Santiago habla muy fuerte acerca de esto. Y básicamente habla de el oír y no hacer. Somos una gran oreja, pero tenemos poca acción. Nuestros pies no reflejan lo que somos. Y sabe una cosa, usted me dirá, bueno, pero ¿ese es un problema? Sí, es un gran problema. Porque Jesús nos dice a nosotros como cristianos, ustedes son la luz del mundo y una luz no se puede esconder. Y como cristianos nosotros somos esa luz. Pablo dice que usted y yo somos cartas abiertas, leídas y conocidas por todos los hombres. Usted y yo no nos podemos esconder, y menos hoy en esta sociedad donde todos sacan, ¿no?
donde tenemos cámaras por todos lados, donde tenemos... No se puede esconder, no podemos vivir debajo de una piedra. Y Pablo dice que usted y yo somos cartas abiertas, conocidas y leídas por todos los hombres. La pregunta es, ¿qué leen en mi vida? ¿Cuál es el mensaje que estoy dando? ¿Qué es lo que ven en mí? Así que la vida cristiana no solamente son nombrecitos. La vida cristiana no es un cajón. La vida cristiana no es nada más tener un nombre. Apocalipsis choca, hablando de una iglesia, le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Podemos nosotros tener un nombre, llamarnos cristianos, pero por dentro estamos tan vacíos y tan muertos porque no refleja lo que nosotros decimos ser. Así que el mensaje de Santiago es acción, es práctica. Aborda temas muy interesantes. El último tema que aborda es el de la lengua, la murmuración. Ese hobby tan socorrido y tan amado aún por los cristianos, murmurar. Así que Santiago me habla acerca de la importancia del oír y no ser hacedor. Tenemos una gran oreja, pero no tenemos los pies que reflejen lo que hemos oído. Tengo 3 preguntas que me hice precisamente a mí mismo. ¿Cuántos somos oyentes de verdad? Alfonso, ¿eres un oyente de verdad? Porque hay oyentes que solamente son oyentes. Oyen, pero no escuchan. Precisamente la palabra que se usa para oyente, más que oyente, se puede traducir como el que escucha. Y usted sabe que hay una gran diferencia entre oír y escuchar. Oír todos lo escuchamos, todos lo hacemos. Pero escuchar implica construir, que eso es lo que en griego está. Se puede traducir como artífice, algo que se construye. Yo escucho, pero construyo, hago algo. El escuchar tiene que ver con poner no solo atención, sino ese que estoy escuchándolo, llevar a cabo. Y ese es ser un oyente de verdad. Eso es ser un escucha de verdad. La otra pregunta que me hice, que quiero hacerle a usted, es ¿cuántos entendemos? Porque hay otra diferencia. Mire, escuchaba, no es el tema, pero escuchaba algo muy interesante respecto a los estudios que se están haciendo hoy en día por lo de las famosas redes sociales. Dice, hoy en día la gente está más informada que en ningún otro momento de la historia, pero es la gente que comprende menos. Conocemos mucho, pero comprendemos menos. Póngase usted una prueba. Por favor, ¿cuántos de ustedes han dejado ya leer libros? ¿Alguno de ustedes tiene un libro leyendo en este momento? Además de la Biblia. Ok. Ahora, los demás, yo les pregunto. Yo le doy un libro ahorita y le digo que me lea un pasaje y después me lo explique. Cuando le digo, ahora explícamelo. ¿Cuántos de ustedes tienen problema para poder comprender eso? Porque lo que están haciendo es que estamos muy informados, pero con frases cortas. Y llega un momento que ya no comprendemos lo que estamos leyendo. Nos cuesta mucho trabajo. Tan es así que algunos de ustedes sabrán que la lectura es muy importante porque eso nos va a mostrar la forma en que escribimos y cuántos errores u horrores de ortografía, y precisamente tiene que ver por la lectura, porque escuchamos 20 podcasts al día, pero ahora escríbelos con B de burro, con B de vaca, sin acento. Es más, hasta en vez de todos, pues ya le ponemos no una letra, sino un signo, el arroba, que es incorrecto. Pero ese es otro tema. Lo que yo quiero decir es que hay cristianos que entendemos poco.
Oímos mucho, pero entendemos poco de nuestra responsabilidad. Y la tercera pregunta es, ¿cuántos ahora en verdad comprendemos? Es decir, que no solamente oigo, sino estoy comprendiendo el mensaje claro. Ahora, esas tres cosas son tan importantes porque me van a ubicar por lo menos en 4 tipos de oyentes. Se los voy a poner rápido. Primero, los cristianos que entienden o los que entendemos. Oímos y ponemos atención a todo lo que se está diciendo. Por allá en el Antiguo Testamento hay por lo menos 2 pasajes donde la Escritura, por allá en el libro de Nehemías, si no me equivoco, se para alguien y empieza a leer la Escritura desde la mañana hasta el mediodía y dice literal, y la gente que estaba ahí ponían atención de modo que estaban entendiendo lo que estaban diciendo. Y dice, hombres, varones, mujeres y niños. No, todos estaban ahí entendiendo. Así que la primer clase de personas son los que entendemos. La segunda son aquellos que rechazamos lo que oímos, sin entenderlo, por lo visto. Lo que oigo, todo lo rechazo. No tenemos la capacidad de discernir, de analizar, que también se ha perdido, de tener un criterio, sino a la primera rechazamos todo y formamos nuestra propia opinión, y entonces esa opinión la empezamos a publicar y nos lleva a un problema más: fanatismo, hacer cosas simple y sencillamente porque los demás lo hacen. La tercera clase de personas, los primeros son los que no entendemos, los segundos son los que rechazamos lo que oímos, los terceros son aquellos que olvidamos lo que oímos. Y le echamos la culpa a mi estrés, le echamos la culpa que tengo problemas aquí. No, la verdad de las cosas es que no hemos tomado nuestra responsabilidad en creer, en oír y poner atención y poner manos de obra. Y la cuarta clase de personas es los que entendemos pero no hacemos nada. Eso se llama tibieza. Sí, yo sé, pero un día, pero después, pero si lo entendemos, si sabemos qué camino tomar, sí sabemos que tenemos que hacer cambios en nuestras vidas, pero en realidad no lo hacemos porque no hacemos nada. Nos volvemos personas negligentes, tibias. Ahora bien, todo esto que les acabo de comentar me lleva a una palabra: sed hacedores de la palabra, que es el mensaje de Santiago. Sed hacedores de la palabra. Y rápido, quiero dejarles 3 cosas que hace un hacedor de la palabra, según Santiago. Ahora sí, acompáñenme de favor, Santiago capítulo 1, versículo 22, por favor, 23 y 24. Santiago capítulo 1, versículo 22, 23 y 24. Y de estos, y 25. ¿Qué es un hacedor de la palabra? Veamos. Pero sed hacedores, empieza Santiago, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y luego se va. ¿Y qué pasa? Se olvida de lo que había visto. Se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero que, nada más hacer rápido, dejarles 3 cosas de este pasaje, de lo que es un hacedor
de la palabra. Empezando en el versículo 2 dice, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Un hacedor, en primer lugar, un hacedor es el que practica lo que oye. Un hacedor es el que practica lo que oye. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Capítulo 4, allí de Santiago, versículo 7, de favor. 17, perdón. Fíjese qué importante, qué responsabilidad usted y yo tenemos. Porque en el versículo 17 nos dice lo siguiente: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué? ¿Ha escuchado muchas veces o lo ha expresado usted muchas veces? Sí sé lo que tengo que hacer, pero dame tiempo. Si sé lo que tengo que hacer, estoy trabajando en ello. Y tienes 10 años trabajando en ello. Si sé que esto es malo, pero no sabes cuánto me cuesta. Ya me acostumbré y hasta ahorita no ha pasado nada. Pues hasta ahorita, según este versículo, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya es pecado. Ahora, ¿qué significa esto? Indolencia, entre otras cosas. Sabiendo que tenemos que hacer algo al respecto. Usted sabe muchas veces cuando ha leído la escritura o la lee, de repente Dios le habla a través de la escritura, a través de un mensaje, y le está diciendo que tiene que hacer cambios en su vida. Le está mostrando Dios que no solo son cambios en su vida, y usted mismo sabe que aún su carácter, su propia vida, sus acciones, le han llevado una y otra vez a fracasar, le han llevado una y otra vez a chocar, a diferentes cosas. Y usted sabe qué tiene que hacer, porque no estamos ignorantes. Usted y yo sabemos lo bueno y lo malo. Más allá de que si la escritura, usted dice es que no lo he leído. Les digo una cosa, Dios le dotó a usted y a mí de conciencia. Y usted sabe cuando lo que está diciendo o haciendo está mal. Su conciencia no le deja tranquila. Y no solo su conciencia, usted y yo, que somos cristianos, tenemos su Espíritu Santo. Y la Biblia dice que su Espíritu Santo es el que nos convence. Cuando usted y yo hemos hecho algo malo, no nos sentimos tranquilos. Estamos intranquilos. Y aquí lo traemos. Y por más que quiera olvidarlo, aquí está. Hasta que usted no toma una decisión, las cosas no cambian, a menos que se vaya endureciendo. Y su conciencia, según la escritura dice, se vaya cauterizando. Nos vayamos acostumbrando. Nos vayamos acostumbrando al calor, como el ejemplo tradicional de la ranita que la pusieron en agua fría y le pusieron fuego abajo. En la medida en que se fue calentando el agua, no sintió que precisamente estaba subiendo la temperatura, hasta que finalmente la ranita terminó cocida en agua. Porque fue poco a poco. Se fue acostumbrando al ambiente del agua, a la temperatura del agua. Y a veces nosotros, los cristianos, nos vamos acostumbrando. Si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no es cierto? Nos vamos acostumbrando a la forma de pensar de este mundo. Nos vamos acostumbrando al si los otros lo hacen, porque yo no lo hago. Si lo he hecho una y otra vez y no ha pasado nada, ¿por qué no lo hago yo? Simplemente porque usted sabe lo que es bueno. Más allá de que es que yo no sabía, sí, la escritura lo dice, pero tú sí sabes lo que es bueno y lo que es malo. Romanos nos dice que en nuestro corazón Dios puso una ley no escrita en todas las culturas, en todos los tiempos. Y hay algo en usted, en su corazón, que cuando sabe
que esto no es correcto y lo hace, le es pecado. Así que la primera cosa, un hacedor practica lo que oye. Un hacedor practica lo que oye. Un cristiano fiel no puede ser pasivo. Acciona. Es alguien que está en un continuo cambio interno. Santiago 4:17, lo veíamos. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora, fíjese rápido otro pasaje allá en 2 Corintios, capítulo 8. El apóstol Pablo está abordando, obviamente, un tema acerca de la generosidad, del dar. Pero quiero que vea el principio interesante aquí. 1 Corintios, capítulo 8, versículo 7. Dice el apóstol Pablo, hablando a la iglesia de Macedonia con respecto a su generosidad, a sus ofrendas. Vea lo que dice en el 7. Dice, por tanto, como en todo, abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros. Abunden también en esta gracia. Versículo 8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, y aquí empieza lo interesante, porque esto les conviene a ustedes, que comenzaron antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo. ¿Se da cuenta? O sea, lo hacen porque lo están queriendo desde el año pasado. Ahora pues, lleven también a cabo el hacer. Para que, como estuvisteis pronto a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que ustedes tengan. Vean dos palabras, querer y hacer. ¿Tú quieres? Hazlo. No te quedes nada más inerme. No te quedes allí nada más parado. Porque el hacedor es aquel que practica lo que oye. La segunda cosa, allí mismo en Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose o engañándoos a vosotros mismos. Un hacedor no se engaña a sí mismo. Fíjese qué interesante también es esto. Nosotros a veces pretendemos tratar de decir a la gente algo de lo cual en teoría según estamos convencidos. Pero hay gente que no se traga lo que nosotros le decimos. Y nosotros nos seguimos engañando de los compromisos que tenemos con Dios. Un engañador, un hacedor no se engaña a sí mismo. Ahora, usted sabe que el que se engaña a sí mismo, podemos decirle una palabra que a lo mejor se oye muy fuerte, ¿no? Alguien que se engaña a sí mismo se está haciendo ¿qué? Bueno, no me va a decir la palabrota así que regular. El que se engaña a sí mismo se hace tonto. No, y a veces nosotros queremos engañarnos a sí mismos y engañar a los demás. Y cuando es, a ver, otra vez repíteme lo que dije. Dices, no, eso no es cierto. Pero nosotros, al engañarnos a nosotros mismos, creemos que podemos engañar a otros. Mire, Lucas capítulo 6, si me acompaña. Lucas capítulo 6, es interesante. Por lo siguiente, vea, versículo 46.
¿Ya lo encontró? ¿Por qué me llamas maestro? ¿Por qué me llamas Señor? Señor. ¿Y qué? Y no haces lo que yo te digo. En otras palabras, te estás engañando. No hay premio para cristianos que solamente son oyentes. No hay salvación también alguna para los que simplemente pertenecen a la religión correcta. Es que yo voy a tal o cual lugar y allí la palabra, esto y lo otro. Pero de eso que tú escuchas, ¿cuánto lo estás poniendo en práctica? Y Jesús les dice, precisamente, es todo un mensaje. Si usted ve, por favor, es prácticamente la mitad del pasaje del capítulo 6, en donde Jesús está hablando. Es un sermón largo, es una plática larga. Y en esa plática larga le dice a la gente que tenía enfrente, a ver, ¿por qué me dices Señor, Señor, si tú no estás haciendo lo que yo hago? Ahora, el asunto aquí de Señor va más allá del término de respeto. La palabra es Kyrios, o Kurios, Kyrios. Y solamente se le decía Señor a el emperador. Él era el único Señor. Y el otro era, en hebreo era Adonai. Así que entonces el Señor es el que tiene el dominio, el control, bajo al cual yo me sujeto. Él es no el Señor de forma, sino mi Señor al cual yo estoy sometido. Y Jesús les dice, a ver, espérense, ¿por qué tú me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? Porque, vamos, si usted quiere, en paréntesis, póngale por favor el dicho de mexicano. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y tú no haces lo que yo digo? Porque de lengua me como un taco. O sea, somos personas dobles. Les decía que yo escuché algo que hay cristianos cucuruchos, picudos pero boscones. No, hombre, son buenos, pero en sus acciones, en sus obras, no. Ahora, ¿qué tan importantes son las obras? Mucho, porque son la consecuencia de mostrar mi relación de fe. Son la consecuencia de decir, Él es mi Señor y yo le obedezco. Fíjese que qué tan importante es que al final del camino, cuando usted y yo estemos en la presencia de Dios, no solo se van a abrir los libros donde mi nombre está escrito con letras de oro, porque así somos, pero ponle de oro, no, de plata no, yo quiero de oro. Cuando se abran los libros, hay algo que Dios va a consultar de mí. Hay un archivito, si pudiéramos llamarle así. Según a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, de favor. Porque es necesario, ¿ya lo vio? Porque es necesario que todos, ahora lo está escribiendo Pablo y así, si Pablo dice todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Está bueno o está malo? ¿Sí está aquí? O sea, estaremos compareciendo, se van a abrir los libros, el libro de la vida. Y allí yo voy a llegar y voy a comparecer ante Dios según lo que dice este pasaje, lo que haya hecho. En alguna ocasión yo estaba escuchando un mensaje así que ya después yo me hice mi mensaje así bien simpático, porque yo escuchaba algo así, en donde el predicador decía que usted y yo vamos a comparecer y Dios nos va a dar una túnica. Y dependiendo de nuestra túnica, va a depender, nuestras obras van a depender de nuestra túnica. Así, yo decía,
Y bueno, obviamente él estaba hablando de una manera simbólica, no era realidad. Dice, dependiendo de nuestras obras es la túnica que vamos a poner, que vamos a recibir. Una blanca muy resplandeciente, otra color cremita y así. Y yo por esto dije, ¿y qué tal si la túnica tuviera que ver con lo largo? ¿Cuántos tendrían una túnica así, de entre más obras hasta los pies? ¿Cuántos tuvieran una túnica de minifalda? ¿Cuántos tuviéramos una túnica de nada más pues el cinturón, ¿no? Sí. Y con todas nuestras vergüenzas ahí, ¿no? Fíjese, por favor, que a veces no hemos reparado en qué tan importantes son nuestras acciones. Un hacedor no se engaña a sí mismo, porque el hacedor oye y hace. Y cada cosa que hace va a estar en la presencia de Dios y seremos juzgados de las cosas que hayamos hecho, o sea, buenas o malas, dice este pasaje. Y número 3. Número 1, un hacedor es aquel que practica lo que oye. 2, un hacedor es el que no se engaña a sí mismo. Y número 3, un hacedor no es un oidor olvidadizo. No tiene Alzheimer espiritual. Oye y lo hace. Ay, sí se me olvidó. No. Oye y lo hace. Santiago 1:23, por favor, regrese. Santiago 1:23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego, ¿qué? Se olvida cómo era. Y esto es también ridículo. Porque cuando usted se levanta todos los días en la mañana y se va a ver al espejo, se está lavando los dientes. Y si usted dice, no, ya se me fue el tiempo, no me voy a bañar hoy, y nada más se va a echar agua, usted no solamente se ve en el espejo y se da la vuelta y sale. La razón para verse en el espejo es por una. ¿Cuál es? Para echarse de perdida su peinada, ¿no? Para de perdida quitarse sus chinguiñas. Abrir un poco el agua y quitarse toda la baba que tenemos aquí blanca, ¿no? Y tomar un poquito de agua y a lo mejor un poquito y cambiar nuestro aspecto de lo que estamos viendo. Pero aquí Santiago dice que un oidor olvidadizo es el que ve, se da la vuelta y se olvida cómo era. Un oidor olvidadizo es aquel que escucha y lee su palabra y finalmente se da la vuelta y ni siquiera se da cuenta que tiene que hacer cambios en su vida. Se olvida de que tiene que haber un cambio. En el momento nos animamos para alguna actividad, pero cuando llega la hora de nuestra hora, entonces nos faltan manos. Lo importante, dice la Biblia, que no es empezar, sino perseverar. Porque el que se olvida a sí mismo y se va y luego se olvida. ¿Cómo era? Mas el que mira atentamente, versículo 25, mas el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad, y aquí hay una palabra, ¿qué hace? Persevera en ella. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Y este será 1000 veces bendecido, bienaventurado. Un hacedor es aquel que no se olvida, sino aquel que persevera. Termino con 1 Corintios capítulo 15, de favor. 1 Corintios capítulo 15. Y quiero que guarde este texto, porque estamos en un punto en el cual la vida cristiana nos tiene que enseñar a perseverar. Lo que tú empezaste. Todo mundo puede empezar un negocio. Todo el mundo puede tener iniciativa, pero la iniciativa sin perseverancia no sirve. Lo mismo no solo en la vida cristiana, sino en tu vida personal, tu trabajo. Tú puedes tener muy buenas ideas, implementarlas,
Pero si tú no perseveras a pesar de los fracasos, si tú no perseveras a pesar de que en momentos no veas razón ni sentido, pero la perseverancia te va a hacer que tú seas una persona de éxito aún en la vida cristiana. Si tú has empezado algo, termínalo, lo que sea. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que yo les prediqué, el cual ustedes recibisteis y en el cual ustedes también ¿qué? Perseveran. Por lo cual asimismo ustedes retienen la palabra que les he explicado, entonces son salvos y no han creído en vano. Pero ¿cuál es la clave? Perseverancia. Escucharon el evangelio, lo recibieron, fueron salvos, pero están permaneciendo y perseverando. Una de las características de las señales del fin del mundo, Mateo lo dice, que el amor de muchos se va a enfriar. Muchos empezaron bien, empiezan con ánimo, con ganas, echarle ganas, pero después son como aquella semilla que cayó en la tierra y vino un ave y se la llevó, o cayó en la tierra, salió una raíz, pero no profundizó porque había piedras. Y la perseverancia te va a hacer que tú termines. Porque la Escritura dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La pregunta es, ¿qué clase de oyentes somos? ¿Los hacedores? ¿Los que no se olvidan? ¿Los que son perseverantes? ¿O somos los que nos vemos en el espejo, nos damos vuelta y seguimos nuestra misma vida de todo el tiempo? La justificamos porque todos los demás hacen lo mismo. La justificamos porque decimos, todos nosotros somos carne, ¿verdad, hermano? Sí. Póngase en pie, por favor. ¿Y qué le parece? Si usted y yo tomamos una decisión, y la decisión es perseverar, ser un oyente que persevere. Quiero que me escuche con sus ojos cerrados, de favor. Vamos a orar. Y quiero que por favor piense, ¿qué clase de oyente es usted? ¿Qué clase de oyente eres tú, joven, o alguno de ustedes que ha venido, que nos visita por primera ocasión o que nos ve? ¿Un hacedor que practica lo que Dios dice o lo que oye? Por muy pequeño que sea, lo pone en práctica. Por muy difícil también que sea, se lo aplica y empieza a tomar cambio. Es un hacedor que no se engaña a sí mismo, que se está justificando, que está echándole la culpa a los demás, que se engaña creyendo que ahí la lleva, pero tiene años igual. O es un hacedor que no se olvida, que Dios le muestra lo que tiene que hacer, que su conciencia, los cambios, o la lectura de la Escritura le dice, tienes que cambiar, tienes que tomar esta decisión. Es drástica, pero la tienes que hacer. ¿Qué le parece si hoy, en este día, toma esta palabra para usted, no para otro? Hacedores de la palabra. Hacedores de la palabra. Padre, yo pongo en tus manos nuestras vidas. Como iglesia también, Señor, te hemos fallado muchas veces. Como cristianos, Señor, hemos sido personas que nos hemos conformado con simplezas. Pero hoy queremos pedirte que seamos esos hacedores de tu palabra y empecemos con cosas sencillas, con cosas prácticas en que la gente pueda ver que realmente tu palabra no está tirándose en corazones duros, insensibles, sino está cayendo en tierra fértil.
Así que pon en tus manos la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Mientras tú vienes, necesitamos, Jesús, cambiar. Porque el que hace estas cosas es bienaventurado. Y queremos ser bienaventurados. Gracias, Jesús. Gracias.